El tema del laboratorio XM2 tenía tres vertientes claras. Una sería teórica, otra práctica y otra, digamos, del uso del espacio. Como primera instalación, porque luego todo esto nos hemos llevado a la parte práctica, como primera instalación está esta. Lo que estamos dando es la vuelta a la normativa, ¿no? Quiero decir, lo que normalmente nos encontramos en un recinto de obra es una valla que dice prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. Con la gente de Recetas Urbanas y la habitación semi-hundida lo que hacemos es invitar a la gente que pase a nuestra obra. Siempre decimos en las obras que está permitido el paso a toda persona ajena a esta obra. Bueno, aquí como primera obra artística, esto es simplemente un sonido y hemos querido tratar el elemento de la escalera como un sonido. ¿Por qué? Porque se lo encargamos a un amigo nuestro que es músico, pero tiene una particularidad, esclerosis múltiple. ¿Y qué ocurre? Que él, digamos, para él la normativa de una escalera no significa lo mismo que para nosotros, ¿no? Entonces nos ha hecho su parte subjetiva de lo que significa una escalera. Y aquí tenemos el sonido, ¿no? Aquí tenemos la partitura que la vamos a llevar al Colegio de Arquitectos para ver si nos la pueden homologar como construcción de una escalera. Y eso sería muy interesante, la verdad. Aquí, jugando con la normativa, tenemos algo que he llamado el canon arquitectónico. El canon arquitectónico, bueno, tiene que ver con la normativa también, ¿no? Tiene que ver con las reglas, ¿no? Cómo están las medidas hechas, ¿no? Pero yo lo que he hecho es un canon artístico, un canon musical que es interactivo, que tú vas activando, que vas pasando y vas activando la definición de la arquitectura, ¿no? Aquí tenemos otras obras que hemos llamado arquitectura, que Neufer, ¿no? Y lo que hemos hecho en una chimenea que hay aquí en el espacio, nos hemos subido, no sabíamos si estaba permitido, pero nos hemos subido y entonces aquí ves que hay un punto rosa que no sabes muy bien qué es. Cuando te das cuenta, en el segundo plano hay una persona leyendo allí arriba, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿esto qué es, no? Y vemos la portada del libro, que es Neufer. Neufer es el arquitecto que escribió el libro que le llaman la Biblia de la arquitectura, porque es donde vienen todas las medidas, donde viene, digamos, donde se basan todos los arquitectos y arquitectas a la hora de hacer las obras arquitectónicas. Como siguiente obra tenemos una instalación luminotécnica que, bueno, le hemos llamado el Muro de las Lamentaciones, porque, bueno, en principio iba a ser una simple instalación luminotécnica, pero decidimos que, como somos, ¿no?, y que nos gusta el ámbito político también, queríamos jugar un poco cuál ha sido la relación que nosotros hemos tenido con el ayuntamiento desde que tuvimos la carpa, que empieza aquí, en el 2010, hasta el día de hoy. Todo el trámite que hemos pasado con el tema de la carpa y todo el trámite que hemos pasado con el tema de este propio espacio, que nosotros lo solicitamos incluso antes que el ayuntamiento. Esta instalación nos escribió Martina Helke, una compañera del colectivo La Habitación Semi-hundida. Ella es antropóloga cultural, es socióloga y es pedagoga. Y entonces nos escribió un texto sobre la puerta desde un punto de vista sociológico. Y lo que hicimos fue transcribirla a una puerta en sí. Hay una puerta medio deconstruida con el texto sociológico y, bueno, es interesante porque cuando lees el texto empiezas a entender que la puerta significa otra cosa de lo que pone realmente en la normativa, ¿no? Se puede ver la puerta desde otros puntos de vista, ¿no? Aquí tenemos una colaboración que ha hecho un amigo que se llama Juan Pellegrina, que lo que ha hecho es coger estos 10 elementos arquitectónicos y tener una visión, digamos, plástica sobre los elementos. Primero hacía las figuras con papel, le metía sombras y tal, y luego hacía la fotografía como obra final de la pieza. Aquí tenemos otra pieza que se llama Situación Semi-hundida, que la comparamos un poco al tema de los cimientos de la arquitectura, que es lo que sostiene el edificio, ¿no? En el caso, yo me pregunté que qué eran los cimientos dentro de la sociedad, y yo, bueno, pues pienso que los cimientos son, pues, la cultura y la educación. Aquí tenemos una pieza que está creada en base al suelo, y lo que he querido hacer es una pieza conceptual y es una denuncia al ayuntamiento por el abandono de un solar público que en su momento estuvo 28 años abandonado antes de que nosotros estuviéramos con la carpa, y desde que nos fuimos de la carpa pues lleva otros 6 años abandonado. O sea, estamos hablando de 34 años abandonados por la administración pública, un suelo público. Y bueno, creo que como obra conceptual de suelo me parecía maravillosa tener una denuncia al propio ayuntamiento. Esta videodanza
trata sobre el elemento de la ventana. Se creó en momento de confinamiento en Hamburgo, porque yo vivo la mitad en Sevilla, la mitad en Hamburgo, y trabajé con una bailarina que se llama Irene Sequeiros, perdón. Y bueno, lo interesante es que todavía no nos conocemos ni en persona, o sea, todo esto fue en momento de confinamiento, lo hicimos todo vía online y se creó esta videodanza que, bueno, dura 20 minutos, que la podréis ver por YouTube, y creo que es muy interesante porque todo nació del concepto de una ventana. Por aquí podemos ver esa estructura que es un domo, que bueno, es una estructura geodésica, que esto está más que inventado, ¿no? Pero sí que nos hemos inventado las piezas de unión, y eso es muy interesante porque lo que hemos hecho es democratizar el domo para que esas piezas las pudiera hacer la mayoría de las personas de una forma barata y económica. Luego, todo lo que veis por aquí, que habéis visto las estructuras de reasa y las vigas amarillas, le llamamos aula abierta, que venían como concepto de techo, de cómo, más que cubrir un espacio, decíamos cómo se podría cubrir una necesidad tanto social como educativa. Con el tema del COVID hablaban de todo esto del distanciamiento que habría que tener en estos momentos, y ahora, bueno, pues reaccionamos rápido para intentar hacer este tipo de aulas que, por supuesto, nos permiten que los niños y las niñas puedan tener distancia y además tengan un sitio al aire libre. Incluso lo autoconstruyen ellos mismos, que eso es algo muy interesante y muy pedagógico. Y una cosa más es ese vídeo que le hemos llamado Etcétera, que es como todo lo que ha ocurrido en el espacio a la vez que nosotros estábamos construyendo todas las piezas artísticas y arquitectónicas. Aquí han pasado pues, prácticamente 20 actividades más, se han grabado cortos, se han hecho sesiones de fotografía, se han hecho videodanzas, se han hecho reuniones para leer el primer guión de una obra. En fin, se han hecho muchísimas actividades paralelas que nosotros como colectivo hemos invitado a otros colectivos para que pudieran venir y aprovechar el espacio que a nosotros nos habían cedido y nosotros a su vez se lo hemos cedido a ellos. Y bueno, en resumidas cuentas he intentado hacerlo lo más resumido posible, pero en resumidas cuentas este es el laboratorio XM2. Soy Santi Cirujeda, soy arquitecto, aunque también dice que soy artista, y bueno, estamos aquí en este laboratorio con Bifu de la habitación semihundida, pero nuestro equipo se llama Recetas Urbanas. Este trabajo es quizás el más técnico de lo que se ha planteado en la muestra y en el trabajo de ya 8 meses que bueno, se han planteado y se han desarrollado y construido con más de 400 chavales, pues 4 aulas abiertas, bueno, 3 aulas abiertas y una cerrada en 3 sitios. Una las ha dirigido Cristian en el Polígono Sur, con Anuk, otra Isabela, que casualmente están aquí, que también ha diseñado otra de las fechas. Por ahí está Carlos Higara, o sea, realmente este es el equipo de recetas diversos, franchute, brasileiro, franchute, vascas, ella es Carlito Higara, del equipo también, con más responsabilidades. Y bueno, lo que se ha hecho aquí, lo que se muestra aquí es, pues eso, cómo se han cogido materiales reusados de muchas ciudades, de muchos montajes por toda España y el extranjero, y con muy pocos recursos económicos se han construido 4 aulas, ¿no? En el Polígono Sur, en San Juan, en Jerez Barrio Sur y en Pino Montano. Aquí, de hecho, es la estructura de estabilización que tendrá 4 aulas en Madrid. O sea que esto es para estabilizar unas aulas. Y una cosa que nos interesa mucho es sobre todo estos elementos grúas, que con estas grúas podemos hacer que gente no profesional eleve cubiertas, aulas, sin ningún esfuerzo. Empezamos a reusar materiales por precariedad económica, pero ahora no solo precariedad económica, sino un compromiso con darle más vida útil, ¿no? De hecho, ahora hay una ley de economía circular que realmente llevamos desarrollando 20 años, pero ahora es ley, ¿no? Lo que queremos es colaborar en lo que la administración a veces no llega, con otra creatividad que a veces los técnicos municipales les cuesta tener, pues apoyar en eso, en decir, bueno, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y creo que ya lo llevamos 20 años haciendo.
El proyecto es una reflexión entre el cruce de el paraíso, el jardín y la utopía, ¿no? Como estos tres conceptos son los principales. La forma, digamos, que ha adquirido aquí forma parte de una investigación más amplia, entonces la manifestación, digamos, aquí en Artillería son 4 películas que de alguna manera se relacionan así a nivel numérico con la idea de los 4 ríos del paraíso, y una instalación de dibujos que está recogida al inicio de la exposición, que son como una especie de fantasmagoría botánica, como la idea de las láminas de botánica tradicionales, pero hechas de una manera imaginaria, o sea, no están refiriéndose a elementos botánicos como tal, sino que son en realidad como un viaje imaginario, ¿no?, en torno a esa idea de botánica. Las películas al final se han estructurado como en 4 temas, por decirlo de alguna manera. Esta película que tengo detrás y que es como la pieza, digamos, principal, es una película que parte de la idea del jardín y el huerto, a partir de esa idea de que paraíso significa jardín amurallado y que esa idea de lo cerrado está muy en relación también con el huerto, ¿no?, que viene del griego hortos, que también significa como espacio cerrado. Esta película ha sido rodada en su mayoría en Sevilla, en el huerto de Miraflores, en el Alcázar, cogiendo como diferentes materiales. En todas las películas he dejado un poco que el material se fuera organizando, como si dijéramos, ¿no? Hay varios temas, fundamentalmente esos que tienen que ver con la relación entre jardín, utopía y paraíso, que señalaba al principio, y que de alguna forma se han ido como estructurando. Eso es un poquito el contexto general de la pieza. Esta película que vamos a ver ahora es una peli que fue grabada en Valencia de Alcántara. Es un pueblo de Extremadura que está como a 12 kilómetros de la frontera con Portugal. Y lo que recoge son los planos de un cuaderno hecho por mi padre hace años, que son, bueno, piezas de geometría descriptiva, en realidad ejercicios o desarrollos de lo que él trabajaba. Esta pieza parte de una idea que es la relación de la utopía, digamos, con el control, con la norma. Es una idea que aparece en un texto de Cioran que se llama Histeria Utopía, y bueno, en mi trabajo muchas veces aparecen como elementos diarísticos o más íntimos, y me parecía interesante trabajar desde ahí, ¿no? Empezar a construir desde un material, digamos, como más íntimo. La película todas las películas, de hecho, que forman parte de la instalación, las hemos colocado, digamos, las hemos intentado integrar en lo que es la arquitectura del edificio. Aquí lo que vemos ahora son unas fotografías de Ángela Bonadías, que ha trabajado conmigo en todo el tema de foto fija de las películas, y lo que recogen pues son estos dibujos que en realidad tienen mucho que ver con esta idea de la utopía como norma, como ordenación, casi como delirio, ¿no? Es un poco la idea. Por aquí en esta sala lo que se muestra es la segunda película, digamos, por orden. Las películas que muestro son 4, tienen una duración como de 15 minutos cada una, y bueno, están organizadas, digamos, por algunos nexos temáticos. En este caso es una reflexión sobre la etimología del paraíso, de la palabra paraíso, y su relación con la lectura. En un principio, paraíso, que significa jardín amurallado, es también una palabra que se ramifica hacia la idea de jardín, si entendemos, por ejemplo, que página tiene que ver con las hileras de los viñedos, o que leer, en muchos idiomas, es etimológicamente una palabra que en origen significa recoger, significa recogida. Entonces, me parecía muy interesante hacer ese link. A esto se le suma, porque digamos las películas también se han ido construyendo por una especie de deriva, ¿no? Hay una investigación, hay una serie de temas que en principio se van como hilando. Entonces, uno de los temas que aparece en esta película es la idea de la muerte como tránsito, ¿no?, también hacia el paraíso. Esta última película es una película compuesta por fragmentos de
películas clásicas. En este caso, por ejemplo, hay unas imágenes de una peli de Tarkovsky, Andrei Rublev, que precisamente tienen que ver con una secta, digamos, de la Edad Media. Vivían desnudos, no tenían propiedad privada, es decir, había como una especie de ideal utópico, ¿no?, en estas sociedades. Entonces aquí eso se expresa un poco con esa idea como fragmentada y fragmentaria entre todas esas imágenes y el diálogo que producen entre ellas. La primera de las películas, de hecho, que es esta, es la que más tiene que ver con la idea del jardín y bueno, empieza con la relación entre el jardín y el huerto y acaba un poco como trabajando en relación con la idea del trabajo, de alguna manera, ¿no? Como cuando vamos a grabar al huerto de Miraflores nos encontramos sobre todo con gente que lo que habla es de su trabajo en el huerto y de el trabajo de su hermano, otro personaje, otra persona que está allí, o sea, como que hay una reflexión de que en realidad los frutos que da la tierra, ¿no?, el cultivar, etcétera, pues tiene mucho que ver con el trabajo. Es una peli que además se contextualiza mucho también en el espacio de Artillería, porque cuando llegamos aquí con Ángela, claro, de partir de la idea del jardín amurallado, de pronto llegar aquí, que es como realmente, bueno, tal cual ahora que está con toda la instalación de la placita, es realmente un jardín amurallado, nos daba como un material también que se relacionaba mucho con el espacio y también en relación con la idea de ruina. Porque de alguna forma, partiendo de esa idea que comentaba antes de que el paraíso es lo que está en la tierra, de alguna forma los restos que quedan en el mundo del paraíso serían esa ruina, ¿no? Serían como ese testimonio de lo que queda. Otra de las piezas que componen la instalación, cuando llegamos a Artillería descubrimos este mueble maravilloso que es como una especie de clasificador y yo había estado elaborando una serie de dibujos que en realidad lo que trabajan o con lo que se relacionan es con la idea de las láminas clásicas de dibujos botánicos, ¿no? Lo que pasa que, claro, desde un punto de vista como casi imaginario, ¿no? Como una idea de una especie de fantasmagoría botánica, ¿no? Los dibujos que componen la serie no son en principio ningún tipo de imagen reconocible, ¿no?, de planta o de animal, pero sí que juegan un poco con ese código de la clasificación, ¿no?, de la idea un poco también ilustrada de la recogida y de la ordenación, ¿no?, de la naturaleza, el hecho de nombrar, el hecho de clasificar y de ordenar. Entonces nos parecía interesante el juego, ¿no?, con este entorno y con este mueble en concreto, como esa idea también de un poco como de un mueble un poco mágico, un poco también un concepto sin duda un poco escenográfico, ¿no?, de puesta en escena de ese material. Pues yo soy Pablo Rico, arquitecto, y me he encargado de fregar los suelos de la fábrica. Bueno, mi nombre es Marina, también soy equipo de la placita, pertenezco un poco más al ámbito de lo que es la comunicación, identidad gráfica, un poco más diseño visual. Jaime Gastalver López Pazo, el boss, el que le ha dado la orden de que fregara el suelo. Yo soy Lilian Baker García, soy también parte de la placita y gestiono con Marina los proyectos culturales. Y Marina también, diseñadora medio comunicadora y también en el tema de contenido, gestión cultural y proyectos artísticos de la placita. Bueno, aquí la exposición y la instalación que hemos hecho aquí en la fábrica de Artillería arranca hace aproximadamente unos 12 o 13 años, cuando descubrimos en una huelga salvaje de transportes en España que las ciudades son desiertos alimentarios. ¿Qué quiere decir un desierto alimentario? Que la comida viene toda de fuera, nada se produce aquí dentro. Y tenemos hoy día en las ciudades europeas pues miles de desiertos alimentarios y estamos intentando investigar a través del planeamiento urbano y a través del arte
de cómo podemos aportar soluciones a este problema que hay en las ciudades europeas. Estamos centrados en el área metropolitana de Sevilla, que lo tenemos como laboratorio, y venimos, como he dicho, trabajando en esas dos líneas, en la planificación urbana y en el arte. Y lo que hemos hecho aquí es recoger pues el trabajo de investigación de esos 10-12 años y meter también, aprovechando el laboratorio de creación de Magallanes, promovido por el Ayuntamiento de Sevilla, pues hemos establecido unas relaciones con otra gente, con otras instituciones y con otras personas. Pues bueno, nosotros llegamos aquí con el precedente del objeto artístico del Gran Textil, que es una cartografía que Lili ahora os cuenta mejor, pero cuando entramos en la fábrica nos dimos cuenta del potencial público que tenía el espacio, la gente se interesaba simplemente por el valor patrimonial y por los años que llevaba cerrada, y decidimos convertir lo que podía ser una residencia para un producto artístico en un espacio de encuentro para todas esas entidades, colectivos y ciudadanía que está sensibilizada con ese reto compartido de alimentar la urbe de forma sostenible. Y el contenido de esos encuentros que se han ido gestando durante 9 meses, que al principio eran bastante espontáneos y cada vez han sido más planificados y con una base metodológica más consolidada, es el resultado de la exposición, y tenemos pues colaboraciones tan diferentes como recoger dibujos de niños de infantil hasta estudios experimentales de la Facultad de Agronomía de Sevilla, y es un poco reivindicar la capacidad que tiene un espacio como Artillería para repensar la alimentación desde dentro de la propia ciudad. Y esto surge, en principio, o sea, la Plasita es un estudio de arquitectura y proyectos culturales, y desde hace más de un año intentamos esta investigación que comentaba Jaime, que había empezado realmente en el 2009 a raíz de la huelga de transportes, se materializó de alguna manera en un objeto artístico y participativo, que es el Gran Textil, que está expuesto también en la exposición, que hemos ido desarrollando en colaboración con diferentes colectivos. Empezamos con el Instituto Pablo Picasso de Sevilla Este, con los grados relacionados con el mundo del textil. Con ellos cosimos los pueblos del Aljarafe, porque la cartografía lo que representa es el área metropolitana de Sevilla desde una mirada de la alimentación, una mirada utópica de la alimentación. Hemos organizado el primer Congreso de Gastrosofía Ciudades Alimentadas, que va a tener lugar miércoles, jueves y viernes de esta semana, y nosotros entendemos que ese congreso es como un punto y seguido del proyecto, que no es un punto y final. O sea, me resultó sorprendente el tránsito por el río Cudio, que se hacía mayoritariamente a caballo, y es algo que no solemos encontrar en la ciudad, y es un medio de transporte que, aparte de ser sostenible, nos relaciona con el entorno y con la naturaleza de forma radical, y creo que las ciudades no deberían estar tan alejadas de la naturaleza como están hoy día. Yo soy Victoria, soy arquitecta en la Plasita. Llegué en noviembre ayudando aquí a la Marina a plantar una de las primeras higueras que pusimos para todo esto. La identidad al final de fondo de la Plasita es convertir como todas estas líneas teóricas, ¿no?, de pensamiento crítico sobre la urbe, sobre el consumo, a través de prácticas y acciones muy concretas, desde, como decía Pablo, el paseo con el Cudio, que a veces un recorrido por el área que te abastece o que abastece los supermercados en los que tú compras de forma cotidiana, es la forma más radical de acercarte a la realidad de esos productores, de esos productos que sientes como familiares, pero no lo son tanto porque no vienen de donde esperas. O sea que a veces hay actividades muy simples, muy sencillas, que simplemente recorriendo o probando del área que circunda tu ciudad, amplías esa percepción de tu entorno habitable a una escala muchísimo mayor, ¿no? Y un poco la pretensión del Congreso es esa, atraer a gente de disciplinas muy diversas, que vengan desde el mundo del arte, desde la exploración de lenguajes estéticos y artísticos diferentes y vanguardistas, que nos ayuden a través de esos lenguajes a asentar ese debate y hacerlo accesible a la ciudadanía, y que deje de formar parte solo de lo institucional o de lo científico, ¿no? Poder hablar aquí como en un tablado de la feria casi, como queremos alimentarnos. También comentar de la instalación, que alguien me ha preguntado que por qué no golpeó esto, ¿no?, que por qué estas sillas, por qué estas cosas. Yo creo que la silla en estos tiempos está cargada de simbolismo, en estos tiempos de dispersión, de que la gente está aislada, de que no nos dejan salir de nuestras casas y estas cosas. En estos tiempos del COVID, la silla significa reunión.
Entonces era muy importante que tuviéramos muchas sillas, que además son útiles luego para el Congreso. ¿Y por qué estas sillas pintorescas, que son las de la Feria y la Semana Santa? Pues es claro, es otra de las cosas que estamos promoviendo en Ciudad Alimentada, que es economía local. Una apuesta también de la placita en este proyecto de Ciudades Alimentadas es apostar por el pensamiento utópico, por la utopía como práctica científica de alguna manera, para poder imaginarnos los futuros posibles e imposibles, ¿no? E intentar pues tirar la caña muy lejos con el pensamiento utópico para luego poder intentar localizarlos, ¿no? Y realizarlos, materializarlos en los futuros presentes, en el hoy y en donde estamos, ¿no? No sé, me parece que hemos construido al final pues eso, una placita, en un sitio que a priori es tan impresionante que entras y abruma un poco, pero creo que entre todos hemos conseguido que sea un espacio en el que habitar, en el que crear